Hoy te quiero hablar de 3 razones por las cuales, pase lo que pase, siempre hago tiempo e incluso tengo un presupuesto mensual dedicado exclusivamente a mi deporte. La cosa es que para mí, hacer ejercicio ya no se enfoca estrictamente en cómo me veo. Sí, obvio, aprecio los resultados para mi piel, para las aesthetics, los músculos, pero sinceramente estoy en esta etapa de mi vida o he crecido en este momento al punto en el que enfoco más mis pensamientos, mi ejercicio y lo que hago para ejercitarme al hecho de cómo me siento, de lo que me hace sentir bien, especialmente porque en este momento siento que si tú te sientes bien, absolutamente todo a tu alrededor cambia y hace que cuando te ves al espejo te sientes mejor, tu percepción del mundo se vuelve más optimista, encuentras claridad y es como que si tus pensamientos fluyen con más facilidad y destreza. Como emprendedores, nuestra vida es llena de constantes sub y baja. Tenemos un panorama entero de destrezas, en donde se llena de aprendizaje, de hitos, de aventuras, de felicidad y también de mucho estrés. Todos los altos y bajos son parte del panorama. Lo que quiere decir es que todo en esta vida necesita un balance. Entonces, todo va bien. Pero algo que me ha ayudado muchísimo a manejar ambas situaciones ha sido ejercitarme. Y hoy te quiero compartir 3 maneras esenciales de cómo yo veo que el ejercicio me ayuda mentalmente. Pero ¿qué te parece si primero empezamos hablando de la teoría y de ciertos datos científicos y de ahí vamos a lo personal? Vamos. El ejercicio no solo beneficia al cuerpo, sino que también tiene un impacto directo y positivo en nuestra mente. Cuando nos ejercitamos, nuestro cerebro libera endorfinas, dopamina y serotonina, conocidas como las hormonas de la felicidad. Estas nos ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, además que mejora la memoria, la concentración y la claridad mental porque aumenta el flujo de sangre al cerebro, llevando más oxígenos y nutrientes. Lo que quiere decir que el ejercicio le ayuda metabólicamente a tu cuerpo para que todas las buenas cosas se digieran y también le lleguen a tu cerebro. Estudios han probado que incluso si tú te alimentas bien, pero tienes una vida sedentaria, el problema en este momento deja de ser lo que comes, sino más bien que estos nutrientes, lo que tú le estás dando a tu cuerpo, no circula bien por todo tu organismo. Por lo tanto, lo que le das a tu cerebro, lo que le das a tu cuerpo, todo eso hace parte también de tu mentalidad. No me quiero meter mucho a la parte científica porque siento que existen artículos y libros increíbles acerca de esto, por lo tanto yo en la descripción te voy a dejar un link de uno de mis libros favoritos que me han cambiado la vida. Este libro habla acerca de cómo tu cerebro afecta a tu mente y que una mentalidad sana, una mente sana, proviene y es el resultado de un cerebro bien alimentado, bien suplementado y bien ejercitado. Pero eso te dejo en la descripción de abajo. Hoy lo que te quiero hablar son de 3 cosas que personalmente yo siento que el ejercicio te ayuda como emprendedor y también como persona. Pero siento que como emprendedor te expones a muchísimo estrés y también a un balance que no va en línea recta, sino que tiene muchos riesgos, ¿sabes? Te cuento. Número 1. El entrenar. Entrena y mantiene tu respiración de manera controlada. Por ejemplo, en momentos de ansiedad, estrés y miedo, ¿te has dado cuenta que empiezas a respirar como que no respiras de manera pausada, no te das un tiempo para respirar de manera profunda? Lo mismo pasa cuando haces ejercicio, cuando estás en una bicicleta o cuando sales a trotar. Y la mejor manera de hacer cardio es respirando por la nariz, inhalando y soltando por la boca. Mientras más rápido va tu cuerpo, por ejemplo, en una bicicleta, mientras más rápido vas en la bicicleta, esto no difiere en cómo tú estás respirando. Quizás sí respiras más rápido que normalmente, pero siempre tratas de controlar la respiración, lo que a mí me ha entrenado a controlar mi respiración incluso en momentos de ansiedad o en momentos de estrés. La verdad es que controlar la respiración me ha ayudado muchísimo a saberme cómo relajar y a ser muy mindful de las cosas que estoy haciendo, es decir, hacer cada cosa conscientemente. Si es que yo sé que estoy en un momento de mucho estrés, puedo reconocerlo en mi cuerpo. Esto porque lo reconozco cada vez que hago ejercicio, cada vez que hago cardio. Vamos a la número 2. El ejercicio desarrolla una fuerza de voluntad y una mente fuerte. Por ejemplo, supongamos que levantas pesas. Sabes que la tolerancia al peso aumenta poco a poco. Lo que quiere decir que si ayer levantabas una pesa de 5 kilos, mañana puede que estés levantando una pesa de 10 kilos. Y aunque por más difícil que levantar la pesa de 7 kilos, que es entre la mitad, tú sabes que necesitas levantar esa pesa de 7 kilos para llegar a la de 10. Esto también se conecta a las repeticiones. Sabes que mientras más repeticiones con más peso hagas, o más peso, menos repeticiones, igual necesitas terminar tus repeticiones. Entonces mentalmente tú te dices,
Por ejemplo, en mi caso, Estefanía, 2 veces más y terminamos. Dale, con todo. Tú te estás entrenando a ti misma a darte esa fuerza, a darte ese ánimo, esa fuerza de voluntad de que tienes que terminar porque te lo propusiste. Y esto hace que se entrene el cerebro y la mente de la constancia, y no solo de eso, sino de la fuerza de voluntad de que necesitas hacerlo para cumplirte contigo misma. Increíble. Y la número 3, hacer ejercicio no es fácil, es un estrés que le das al cuerpo. Por ende, cuando haces mucho ejercicio, te da dolor muscular. Pero este estrés es necesario y lo necesitas para una buena circulación y todos los beneficios que tiene el deporte en tu vida. La cosa de este punto es que al ser algo difícil, al ser algo estresante, al ser quizás algo que realmente no tengas ganas de hacer, a nosotros como seres humanos, ¿qué nos toca? Nos toca encontrar la alegría en lo que estamos haciendo, encontrar la alegría en lo difícil. Supongamos, para cardio, cuando hablamos de cardio, ¿no te gusta correr? A mí en lo personal prefiero la bicicleta, hacer bicicleta a correr, pero si me dicen hay la posibilidad de bailar, voy a bailar. Y aunque, por ejemplo, 5 minutos corriendo se puedan sentir como una hora, bailar una hora puede sentirse como esos 5 minutos. Entonces, cuando tú te pones en un panorama de alternativas, empiezas a encontrar cómo puedes lograr que esto que necesitas hacer te llene de alegría. Y aunque el esfuerzo es diferente, incluso ahí y mucho más, encuentras la forma de cómo disfrutar el proceso. Y eso es lo que marca la diferencia mientras vas emprendiendo. Tú sabes que en la parte de emprender no todo es color de rosa y tampoco no siempre haces lo que más te encanta hacer. Hay momentos que nos toca hacer ciertas cosas que necesitamos hacer por el negocio y aunque no nos guste, necesitamos hacer por el negocio. Entonces estos son los 3 beneficios que yo encuentro que realmente hacen que yo, como Estefanía Andrade, me sienta re motivada para seguir entrenando, seguir ejercitándome, seguir siendo tan eficiente como me gusta hacerlo. Ahora, si quieres aprender más acerca de la disciplina y la consistencia, puedes chequear este video en la parte de acá. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de la diferencia entre las dos y cómo ambas no son lo mismo, pero el balance de las dos funciona muy bien para mantener hábitos en tu rutina. Y bueno, yo con eso me despido, no sin desearte una vida exitosa, increíble, un día lleno de luz. Encuentra lo que te mueve y vamos con toda.